Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al equipo de la revista y a la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica por esta bonita y buena instancia de hacer un seminario. Aclarar lo primero que este artículo es de creación colectiva, no soy yo solamente, fue un equipo de investigadores, 6 personas en el equipo principal, donde estuvo María Beatriz Fernández, Pablo Estudillo, Carolina Stefoni, Pablo Salinas y María José Valdebenito, también están acá. En una investigación que es la primera en Chile a nivel cualitativo de construir o de intentar una mirada de lo que está pasando en la escuela en torno a los temas de inclusión LGTBI. Y lo primero que queríamos remarcar es que nos agrada mucho haber sido parte del monográfico de la revista, porque el tema de la diversidad sexual es una muestra de que la noción de género es una noción que se ha revisitado, que se ha extendido, que se ha complejizado, que no es solamente la brecha entre hombres y mujeres, sino que también son cuestiones asociadas a las identidades, las expresiones, las orientaciones, las maneras de representar los cuerpos. Y esa discusión o esa extensión de la noción de género es fruto de los debates de las teorías feministas de estos últimos 30 o 40 años. Entonces, el feminismo nos atraviesa en esta reflexión sin duda porque no estaríamos en esta revista o no estaríamos conversando en este contexto de género si no hubiese sido por los debates feministas y particularmente por la irrupción de las teorías queers a finales de los 80, inicios de los 90 en el mundo. Este estudio, además, habla de cómo la sociedad y la sociedad chilena en particular ha hecho de estos temas más protagónicos. Por una parte, hay una demanda de las organizaciones de la sociedad civil que pugnan por los derechos de la diversidad sexual, que ha sido permanente, constante, legendaria y que ha logrado que estos temas formen parte de la agenda pública. Por otra parte, los organismos internacionales, que en el caso chileno han sido claves, las declaraciones de respeto a los derechos y las identidades de niños y niñas han forzado al Estado chileno a tener que tomar cartas en el asunto. También en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la primera vez que se dictan políticas de inclusión de la población LGTBI en el sistema escolar, hay una de carácter obligatorio, que es la circular de inclusión de niños trans, que difunde y gestiona la Superintendencia de Educación, y un texto orientador que crea el ministerio pasado sobre orientaciones de inclusión LGTB en el contexto escolar, donde hay recomendaciones curriculares, recomendaciones a las políticas de convivencia, que, debo decir también, este gobierno lo bajó de la web, o al menos lo escondió lo suficientemente bien como para que ya no sea accesible a los profesores y a las profesoras del país. Y en esta comprensión justamente de este género más extendido, de un género que discute sobre cuerpos, identidades y expresiones, es que nosotros, a partir de un llamado concurso de estudios que hace el Ministerio de Educación y UNESCO, logramos tener los fondos suficientes para poder embarcarnos en esta empresa. Y la pregunta principal era la pregunta por el reconocimiento. Acá hay un debate antiguo que también han protagonizado autoras feministas norteamericanas como Butler y Nancy Fraser en particular, respecto a qué significa la justicia cuando hablamos de temas de reconocimiento a mi estatus, a mi legitimidad de ser, a mi reconocimiento de mis formas de ser. Nos preguntamos, nuestra pregunta paraguas era la pregunta por cómo se están reconociendo a estudiantes LGTB en el sistema escolar en la actualidad en el Chile de hoy. Para eso nuestras preguntas más operativas eran sobre las narrativas que distintos actores escolares tenían respecto a lo que significaba la diversidad sexual y la inclusión vinculada a ello, sobre las prácticas que podíamos reconocer en las escuelas al respecto, ya sea prácticas formalizadas a nivel escrito o prácticas más bien incorporadas en la cultura del hacer de la escuela, y en las experiencias, y por experiencias entendemos aquellos relatos más biográficos que cruzaban sobre todo a los jóvenes y a las jóvenes en relación a cómo era su vida, su percepción de discriminación o de inclusión en el contexto escolar. Y este equipo que les decía inicialmente, de 6 personas que trabajamos liderando el estudio, es un equipo bien interdisciplinario, donde se jugaban distintas experticias, ¿no? Estudiar la escuela, para todos los que están acá presentes, sabrán que es complejo. La escuela es una serie de discursos a la vez, y más aún en tiempos de inclusión.
A la escuela le llegan muchas políticas de inclusión y discursos sobre la inclusión al mismo tiempo, de las necesidades educativas especiales, de los niños migrantes, de los niños LGTB, de los niños indígenas o de pueblos originarios, y no es fácil en el contexto escolar articular todas esas demandas como una misma, como una sola, por la pregunta por la diversidad o por el reconocimiento. Queríamos saber, en esta explosión, ¿verdad?, inundación de políticas de inclusión que no siempre tienen racionalidades parecidas, cómo la escuela, sus actores, sus personas, lograban traducir lo que significaba el reconocimiento y la diversidad sexual. Y para eso fuimos en busca de 8 escuelas desde la primera región hasta la 12ª, ¿ya? Desde Iquique a Punta Arenas, para ser más expresivos, pasando por grandes capitales y Santiago. Vimos escuelas municipales, particular subvencionadas, privadas pagadas, vimos escuelas mixtas, vimos escuelas solo de hombres, vimos escuelas solo de mujeres, y además tratamos de cruzar que fuesen algunas laicas y otras católicas. Y dentro de nuestros casos, 4 de ellos, o sea, la mitad, llegamos porque expresamente se reconocían como escuelas que habían tenido alguna experiencia de inclusión en temas de diversidad sexual. Bueno, y estuvimos en las escuelas, observando, leyendo su documentación, entrevistando a los directores, a los profesores, a los estudiantes. Ustedes saben además que los temas éticos ahí son profundamente delicados, no solamente porque hay que pedirle permiso a los sujetos, sino porque entrar en las aguas de la identidad, de las orientaciones, de las expresiones, son cuestiones que requieren particular atención de parte de quienes investigamos, ¿no? Hay siempre un permanente riesgo la exposición de las personas, más aún cuando son menores de edad. Y también entrevistamos a un estamento que es tremendamente relevante para pensar estos temas, que es el de los auxiliares, los asistentes de la educación y aquellas personas que habitan permanentemente con los niños en la escuela. A nivel de resultados, ya en este estudio cualitativo, ¿qué cosas serían importantes de comentar? Cuando uno hace un estudio de caso, ustedes saben, cada caso es un mundo en sí mismo. La opción que tomamos en este artículo fue comentar más bien los hitos de los resultados transversales, aquello que era más importante y que nos pareció más relevante. Primero, la noticia positiva, ¿verdad? Hay algo que ha pasado en Chile a nivel de las escuelas que es relevante. ¿Eso significa que ya estoy en el tiempo? Ya, que me pusiste 10 por eso. Hay algo que ha pasado en las escuelas en Chile que es relevante y que estos temas han movilizado a las comunidades. Estos temas han generado impacto, estos temas no son temas indiferentes, ¿ya? Hablar de diversidad sexual e inclusión LGTBI no es indiferente en la escuela. Pero que este reconocimiento, al menos temático, es desigual. ¿Ya? No, las 8 escuelas no tematizan, no incorporan, no narran, ni tienen prácticas similares, sino profundamente heterogéneas. ¿Ya? Y esa heterogeneidad, como todo en el sistema escolar, en primer lugar está marcado por capitales sociales, culturales, y además por capital social entendemos acceso a redes de información. Aquellas ciudades que están instaladas en las grandes ciudades, en aquellas escuelas que están instaladas en las grandes ciudades, y Santiago en particular, tienen más información a la que echar mano, ¿verdad? Presencia de fundaciones, de organizaciones de la diversidad sexual, más información en términos profesionales, mediática. Es muy distinto tematizar y recorrer un camino de reconocimiento cuando no tengo acceso a estas redes que sí las tengo. Por supuesto que los capitales culturales, no entendidos como las posibilidades de conversación, de información, de aumentar el repertorio de interpretación sobre el mundo, también es distinto. Y esta diferencia nos hacía mirar escuelas donde las homofobias, las transfobias o las lesbofobias siguen siendo muy explícitas, ¿no? Colindan con una violencia no física necesariamente, pero sí una violencia psicológica, lo llamamos la microviolencia en nuestro caso, ¿no? Como una permanente exposición a la burla, a la broma, ¿no? A la denostación en el lenguaje cotidiano, hasta escuelas donde vía protocolización de una parte, pero también activismo político y conversación entre los estudiantes sobre todo, estos temas estaban mucho más tematizados y tratados. Y acá 3 cosas que destacar para terminar. Primero, lo que llamamos los hitos de inclusión, tener un estudiante, una niña, un niño trans en la escuela. A diferencia de la homosexualidad, del lesbianismo, del bisexualismo, lo trans es corpóreo, público, evidente y la escuela no puede quedar inmóvil frente a lo que ello significa.
Y esto es un desorden, y es un desorden en términos de creencias, en términos epistemológicos, en términos religiosos, que altera la vida de la escuela y la hace reaccionar a replantearse las cosas. Y en ese escenario donde han habido niños y niñas trans, porque entran a la escuela o porque hacen su tránsito en ese proceso, nos dimos cuenta que el rol de los directores y las directoras de escuela es clave. Y un director o una directora de escuela con una tradición política que le ha permitido reflexionar sobre la justicia social, que le ha permitido reflexionar sobre los derechos humanos de niñas y niñas, hace una diferencia. Ahí también nos dábamos cuenta de la importancia de los procesos formativos de los directores y las directoras al respecto. Y además, así como los directores y directoras nos parecían muy importantes, también quisimos expresar en este artículo los jóvenes. Entrevistamos a niñas y niños entre séptimo y cuarto medio. Heterogeneidad también, creo que no hay que adelantarse y el estudio empíricamente nos demuestra a decir que todos los jóvenes tienen estos temas incorporados y son democráticos a la hora de pensar la diversidad sexual. Eso no es así. Los jóvenes expresan también y reproducen las homofobias y las transfobias presentes en la sociedad. No obstante, nos dimos cuenta, y fue muy interesante, en particular en las escuelas públicas, en los liceos públicos, donde se han aglutinado colectivos políticos LGTB, que se hace una diferencia. El mundo adolescente, estudiantil, organizado, irrumpe en la lógica de las normativas de una escuela, la cuestiona, la enfrenta y lentamente va logrando que la escuela incorpore un lenguaje, una mirada diferente. Obviamente con resistencia, con conflicto, ¿verdad? Eso es lo que muestra hacer estudios de caso, pero sí con un esbozo de cambio cultural que nos resultó tremendamente significativo. Nosotros terminamos diciendo, acá hay aún una brecha de reconocimiento enorme, decir que las cosas han avanzado no significa que están bien, existen las discriminaciones, las diferencias, y es mucho más difícil para un joven o una joven LGTB reconocerse, tener un espacio de legitimidad, de estatus, sigue siendo una brecha desigual. No obstante, lo que tenemos en el sistema escolar es una enorme potencialidad de buscar información, capacitación, seguir haciendo políticas al respecto, ¿verdad? Y lograr penetrar lo que sabemos es la matriz de lo que nos permite modificar la enseñanza, que es el currículum. Mientras el currículum no cuestione esa matriz heterosexista que atraviesa todas sus asignaturas, claro, es difícil que eso gatille la diferencia en las prácticas, que finalmente es esencial para replantear nuestras relaciones sociales al interior de la escuela. Muchas gracias.